canal de sonido, energía, frecuencia y vibración, enviando una señal desde la ciudad de Puebla de Los Ángeles, México, para todo el mundo. OM Radio. Muy buena tarde. Como todos los viernes, estoy con todos los que nos siguen en internet por medio de OM Radio Puebla, para saludarlos y a la vez seguir entregándoles enseñanzas que, si las comprenden y las practican, mejoran su vida, ya que el Divino Maestro nos da a conocer por medio de su palabra cuál es la verdad de su doctrina de amor, que siempre debemos ser humildes para poder cumplir con sus leyes y con la oportunidad que Dios nos da siempre para ser mejores hijos del Padre Creador. Si queremos tener paz en nuestro corazón y alegría en nuestra vida, aceptemos lo que Dios nos da a cada uno, porque así hacemos su voluntad. Porque si sufrimos, debemos aceptarlo y ofrecerlo a Dios, porque así lo hemos trabajado en nuestras vidas y en nuestro pasado. Practiquemos ahora el bien con el ejemplo para purificarnos y salvarnos. Así hemos tomado del tercer testamento dado por Dios en espíritu la siguiente enseñanza: misión y significado de Jesús y sus apóstoles. Pero antes haremos unos segundos de oración en silencio. Les entrego en el nombre de Dios su palabra. Nos dice el Divino Maestro: Jesús fue el mensaje viviente que el Creador envió a la tierra para conocieses las virtudes del que os creó. La humanidad veía en Jehová a un Dios colérico e implacable, a un juez terrible y vengativo. Y a través de Jesús vino a sacaros de vuestro error. Ved en el Maestro al amor divino hecho carne. Vino a juzgar todas vuestras obras con su vida de humildad, sacrificio y caridad. Y antes de castigaros con la muerte, ofreció su sangre para daros a conocer la vida verdadera, la del amor. Aquel mensaje divino iluminó la vida de la humanidad, y la palabra que entregó el Divino Maestro a los hombres dio origen a religiones, sectas, a través de los cuales me han buscado y todavía me buscan. Mas de cierto os digo que ellos no han entendido aún el contenido de ese mensaje. También nos dice: la humanidad llega a pensar que el amor de Dios para sus hijos es infinito, ya que Él en Jesús murió por amor a los hombres. Llega a conmoverse con los padecimientos de Jesús ante sus jueces y verdugos. Llega a ver en el Hijo al Padre, pero el contenido, el alcance de cuanto el Señor quiso decir a la humanidad a través de aquella revelación que empezó en una virgen y concluyó en la nube de Betania,
no ha sido interpretado hasta hoy. Dice, he tenido que volver sobre la misma nube en la que el Verbo ascendió hacia el Padre para darnos la explicación y mostraros el verdadero contenido de todo cuanto os fue revelado en el nacimiento, vida, obra y muerte de Jesús. También nos dice, el Espíritu de verdad, el prometido por Cristo en aquel tiempo, es esta manifestación divina que ha venido a iluminar las tinieblas y aclarar los misterios que la mente y el corazón del hombre no alcanzaban a penetrar. Yo vine en el segundo tiempo, en cuanto hombre, predicando mi verdad con el ejemplo. Detuve el sacrificio inútil de seres inocentes e inconscientes, sacrificándome en aras de una lección perfecta de amor. Cordero de Dios me llamaste por haberme inmolado, aquel pueblo en sus fiestas tradicionales. Ciertamente mi sangre fue derramada para enseñar a los hombres el camino de su redención. Mi amor divino fue derramado desde la cruz sobre la humanidad de aquel y de todos los tiempos, para que en aquel ejemplo, en aquella palabra, en aquella vida perfecta, se inspirase la humanidad y encontrase la salvación, la purificación de los pecados y la elevación del espíritu. También nos dice en su palabra bendita, fue preciso que Jesús os mostrara los principios que debíais seguir y de los que os habíais apartado. Nos dice, os mostré toda mi mansedumbre, mi amor, mi sabiduría y caridad, y apuré ante vosotros el cáliz del dolor, para que vuestro corazón se conmoviera y vuestro entendimiento despertara. Era necesario que los corazones nacieran al bien y el dolor de verme crucificado por amor a ellos fue como una espina que les recordase que todos debéis sufrir por amor para llegar al Padre. Mi promesa para todo aquel que quisiera tomar su cruz y seguirme fue la paz eterna, el supremo bienestar que no tiene fin en el Espíritu. Y también nos dice lo siguiente, la doctrina de Jesús entregada como ejemplo, como un libro abierto para que la humanidad la estudiara, no se ha encontrado en ningún otro pueblo de la tierra, en ninguna generación, en ninguna raza, nada semejante. Porque aquellos que se han levantado entregando preceptos de justicia o doctrinas de caridad, han sido enviados por mí a la tierra como precursores, como emisarios, mas no como divinidad. Solo Cristo vino entre vosotros como divinidad. Él vino a entregaros la lección más clara y más grande que ha recibido el corazón del hombre. Fíjense lo que nos dice. Así también nos dice, sois la simiente de Abraham, de Isaac y de Jacob, quienes os dieron grandes ejemplos de fe y de obediencia. Vosotros, teniendo el mismo espíritu,
no alcanzáis al igual sus obras. Yo he probado a mis discípulos en todos los tiempos. ¿Cuántas veces sometí a prueba a Pedro? Y solamente en una de ellas flaqueó. Mas no le juzguéis mal por este hecho, porque cuando él encendió su fe, fue como una antorcha entre la humanidad, predicando y dando testimonio de la verdad. Ahora debo deciros que entre aquellos discípulos hubo uno que jamás dudó de mí, que nunca titubeó ante las pruebas y ni por un instante me abandonó. Fue Juan, el discípulo fiel, valeroso, ferviente y amantísimo. Nos dice también, después de amar mucho a sus hermanos y dedicar su vida para servirle en el nombre de su maestro, tuvo Juan que vivir aislado de ellos, solitario, pero siempre orando por la humanidad, siempre pensando en aquellos por quienes Jesús había derramado su sangre. La oración, el silencio, el recogimiento, la pureza de su existencia y la bondad de sus pensamientos hicieron el milagro de que aquel hombre y aquel espíritu evolucionase en breve tiempo. Lo que espíritus han necesitado de miles de años para poder alcanzar. Nos dice también en su palabra bendita, todo cuanto os enseño en este tiempo y cuanto acontece en el mundo es la explicación y el cumplimiento de la revelación que por conducto de mi apóstol Juan hice a la humanidad. Cuando, habitando mi discípulo en la isla de Patmos, le llevé en espíritu a las alturas, al plano divino, a lo insondable, para mostrarle por medio de símbolos el principio y el final, el alfa y el omega, y vio los acontecimientos que fueron, los que eran y los que habrían de ser. También nos dice el Divino Maestro en su palabra, no apartaréis de vuestra mente el caso de Pedro, mi discípulo, perseguido a muerte por Saulo. Yo le probé al fiel apóstol que no estaba solo en su prueba y que, si confiaba en mi poder, yo le defendería de sus perseguidores. Saulo fue sorprendido por mi luz divina cuando se encaminaba en busca de Pedro para aprenderle. Mi luz llegó a lo más profundo del corazón de Saulo, quien postrando ante mi presencia, vencido por mi amor, importante para llevar a cabo la misión que en contra de mi discípulo llevaba, sintió en el fondo de sí la transformación de todo su ser y ya convertido a la fe de Cristo, se apresuró a ir en busca de Pedro, pero ya no para matarle, sino para pedirle que le instruyese en la palabra del Señor y le dejase tomar parte en su obra. Desde entonces, Saulo fue Pablo, significado aquel cambio de nombre, la absoluta transformación espiritual de aquel hombre, su conversión
absoluta. Y también nos dice en su palabra: mi doctrina en labios y en las obras de mis discípulos era una espada de amor y de luz que luchaba contra la ignorancia, la idolatría y el materialismo. Un clamor de indignación se levantaba en los que veían el próximo derrumbe de sus mitos y de sus tradiciones, al mismo tiempo que en otros corazones surgía un himno de gozo ante la senda luminosa que se abría a la esperanza, a la fe de los sedientos de verdad y de los oprimidos por el pecado. Los que negaban la vida espiritual se exasperaban al escuchar las revelaciones del reino de los cielos, mientras que los que intuían aquella existencia y esperaban justicia y salvación daban gracias al Padre por haber enviado al mundo a su unigénito. Y por último nos dice: nuevamente os digo que en aquellos discípulos podéis encontrar modelos perfectos de humildad, de amor, de caridad y elevación. Ellos sellaron con sangre la verdad que pronunciaron sus bocas. Y se despide como siempre: mi paz sea con vosotros. Hermanos, les voy a entregar también una pequeña parábola del Divino Maestro. Y él nos dice lo siguiente: un gran señor lleno de virtud y de potestad encontrábase en un trono elevado, y alrededor suyo grandes multitudes, millones y millones de criaturas le rodeaban. Pero ninguna de estas multitudes se podían acercar al soberano. Solo de lejos le podían contemplar, mas en su corazón deseaban aproximarse para estar muy cerca de él. De pronto se abrió una puerta. En ella apareció un cordero manando sangre y una inscripción que decía: he aquí la luz, he aquí la puerta abierta para todo aquel que quiera penetrar, para todo el que lleve la virtud en su corazón. Venid, venid. Una luz refulgente se contempló y las multitudes, llenas de regocijo, se encaminaron hacia aquella puerta. Los unos llegaron, penetraron en aquella mansión, mas no todos llegaron porque encontraban espinos en su camino y no podían caminar. Otros encontraron grandes barreras que les impedían penetrar por aquella puerta. Mas aquel soberano, aquel Señor todopoderoso, desde las alturas contempló a las multitudes y les dijo: penetrad, penetrad, que el Cordero ha derramado su sangre purísima para mostraros el camino por el que todos vosotros llegaréis a mi reino. Nos dice, mis hermanos, en la parábola que aquel soberano es el Padre eterno, gran Jehová. La puerta que se abre es Jesús, el Maestro, el Cordero inmolado, que vino al mundo a rescatarnos y que en este tiempo nuevamente nos confía una envoltura para restituir y que nos apartemos del pecado, que
escalemos la montaña, donde nos espera con los brazos abiertos. Enseguida escucharemos un audio y por último los comentarios del hermano Ángel. Nos invita a la oración de espíritu a espíritu, o sea, en silencio, para que Él pueda comunicarse directamente con nosotros y pueda iluminar con su luz nuestro camino para apartarnos del dolor. Les mando un fuerte abrazo y les deseo que esta enseñanza los guíe para alcanzar la espiritualidad. Los esperamos la próxima semana a esta misma hora y bendiciones para todos mis hermanos. El mundo, incrédulo y escéptico de las palabras y ejemplos del Maestro, combate mi enseñanza diciendo que Jesús derramó su sangre para salvar del pecado a la humanidad y que a pesar de ello el mundo no se ha salvado, que peca más cada día, a pesar de estar más evolucionado. ¿En dónde está el poder de aquella sangre de redención?, se preguntan los hombres. Mientras los que deberían enseñar los verdaderos conceptos de mi doctrina no saben satisfacer las preguntas de los hambrientos de luz y sedientos de conocer la verdad. Os digo que en este tiempo tienen más fondo y mayor sentido las preguntas de los que no saben que las respuestas y explicaciones que a ellas dan los que dicen conocer la verdad. Mas yo he venido nuevamente a hablaros, y he aquí mis palabras para los que piensan que aquella sangre alcanzó el rescate de los pecadores ante la justicia divina, de todos aquellos que estaban perdidos y condenados al suplicio. Yo os digo que si el Padre que todo lo sabe hubiera creído que la humanidad no iba a aprovechar y entender toda la enseñanza que en sus palabras y obras les dio Jesús, de cierto que nunca lo hubiese enviado, porque el Creador nunca ha hecho nada inútil, nada que no esté destinado a dar su fruto. Mas, si Él le envió a nacer, crecer, padecer y morir entre los hombres, es porque sabía que aquella vida radiante y fecunda del Maestro quedaría marcando con sus obras un camino imborrable, como huella indeleble, para que todos sus hijos encontraran el sendero que los llevara al verdadero amor, y que cumpliendo con su doctrina, los condujera a la mansión a la que los esperaba su Creador. También sabía que aquella sangre que hablaba de pureza, de amor infinito, al derramarse hasta la última gota, enseñaría a la humanidad a cumplir con fe en su Creador la misión que le elevara hasta la tierra prometida, donde al presentar su cumplimiento pueda decirme: Señor, todo está consumado. Ahora puedo deciros que no fue la hora en que se derramó mi sangre en la cruz la que marcara la hora de la redención humana. Mi sangre aquí quedó, en el mundo presente, viva, fresca, trazando con la huella sangrienta de mi pasión el sendero de vuestra restitución que os llevará a conquistar la morada que os tiene prometida vuestro Padre. Os he dicho, yo soy la fuente de la vida. Venid a lavaros de vuestras manchas para que caminéis libres y salvos hacia vuestro Padre y Creador. Mi fuente es de amor, inagotable e infinita. De eso es de lo que os habla mi sangre derramada en aquel tiempo. Ella selló mi palabra, ella rubricó mi doctrina. También en el desierto entregué a mi pueblo un símbolo, el maná, a pesar de que le confiaba mi ley. En este tiempo tenéis otro maná. No es el mismo que alimentó materialmente al pueblo. Tenéis también mi sangre, aunque no sea aquella que brotara de las heridas de Jesús. Estoy en espíritu y vosotros en espíritu me estáis oyendo. Os sustentáis con mi palabra, que es pan de vida eterna, y os purificáis llevando a la práctica mis enseñanzas.
Ahora comprended que para alcanzar vuestra salvación debéis de poner también la parte que os corresponde, que es amor y caridad hacia vuestros hermanos. Os he dado mi sangre, sabed recibirla. Si con el solo hecho de que os la hubiera dado os bastara para alcanzar la salvación, de cierto os digo que ya nadie pecaría, que ya no sería necesaria la tierra para la expiación de los pecados, porque entonces ya todos los hombres estarían habitando en la gloria. Yo quiero que os hagáis dignos de llegar al Señor por vuestros propios méritos, porque siendo seres conscientes, merecéis gozar de la infinita gracia, de la dicha inefable de haber llegado al seno del Padre, porque le supisteis amar, y también amasteis a sus criaturas, que son vuestros hermanos. Sobre mis méritos fundad los vuestros. Ellos os trazan el camino, os conducen a lo más alto del espíritu, allí en donde existe la luz, la paz, la vida verdadera. He aquí al Maestro, quien viene a dar luz a vuestro entendimiento con sus divinas lecciones, porque estáis en el tiempo de la luz. Humanidad muy amada, no creáis que si he vuelto en este tiempo ha sido para reclamaros mi sangre derramada en el segundo tiempo. No. Aquella esencia ha quedado depositada en vuestro espíritu. Esa sangre hablará en cada uno de vosotros cuando sea llegado el caso. Mientras tanto, muchos están esperando que vuelva el Hijo de Dios para pedirle una vez más su sangre. En cada corazón de mis hijos estoy viviendo mi pasión divina. No volveré a daros sangre humana para salvaros del pecado. Si mi sangre divina derramada en aquel segundo tiempo os habló de amor divino e infinito, de perdón sublime y de vida eterna, comprenderéis que esa sangre no ha cesado de derramarse ni por un instante sobre vosotros, sobre vuestro ser, para trazar con su huella el camino de vuestra evolución. Sin embargo, el mundo está pidiendo una vez más mi sangre y voy a dársela, pero no aquella que vivifica al cuerpo, sino la que le da vida eterna al espíritu. En mi luz enviaré vida y salud a los hombres. Ella será como un sol que hará llegar su calor a los fríos corazones de esta humanidad. Y este pueblo que ahora me escucha, siente que no le hace falta contemplar la imagen del crucificado, porque comprende que aquella sangre derramada en el Calvario vibra aún en el corazón de la humanidad, porque fue regada para enseñarle cómo se cumple una misión. El pueblo espiritualista no necesita revivir aquel drama. Ha aprendido a elevarse hasta sentir y contemplar las grandezas que hay en el espíritu. A quien ha dudado cual Tomás, le he permitido hundir sus dedos en la herida de Jesús y ver mi sangre que aún está fresca y que como fuente inagotable se sigue derramando en amor y fortaleza sobre todo espíritu. Yo lloré vuestra partida desde el instante en que dejasteis la morada espiritual para ir a la tierra. Desde entonces han sido mis lágrimas y mi sangre las que os han perdonado vuestros pecados, y mi voz dulce y serena no ha dejado de aconsejaros en vuestra jornada. Mi sombra os ha seguido por todos los caminos. Yo soy quien en verdad os ha extrañado, vosotros no, porque cuando partisteis os sentíais fuertes y creíais que ya no necesitaríais de mi apoyo. Vuestro camino fue el libre albedrío. Vuestros sentidos se dilataron para aspirar y palpar todo cuanto os rodeaba, y fue necesario que cayeseis muy abajo para que volvierais vuestros ojos nuevamente hacia mí. Hasta entonces recordasteis que teníais un Padre a cuya mesa os sentabais. Entonces clamasteis a vuestro Señor, mas antes ya os había llamado yo, y estaba reclamando en mi mesa vuestra presencia. Os había buscado como el padre que vio partir pequeño a su hijo llevando la inocencia en su corazón,
y desconociendo el camino. Si analizáis mi palabra, comprenderéis que la intención del Padre al enviaros al mundo a recorrer sus caminos llenos de peligros y acechanzas, no fue para que os perdierais en ellos, porque habían sido preparados de antemano para que en ellos encontraseis las lecciones necesarias para la evolución del espíritu, para daros la experiencia de que carecíais, y finalmente para volveros a mí llenos de luz. Vuestro espíritu al brotar de mí fue como una chispa a la cual los vientos habían de convertir en flama, para que al retornar a mí, vinieseis a fundir vuestra luz en la de la divinidad. Os hablo desde la cumbre del nuevo monte. Allí os espero y en verdad os digo, el día de vuestra llegada habrá fiesta en este reino. Venís por el camino del dolor lavando vuestras faltas, camino que yo no tracé y que el hombre ha labrado. Por ese sendero me hicisteis caminar, mas desde entonces el camino del sacrificio y del dolor fue glorificado por mi sangre. Muchos han sido los hombres que han aceptado que todas las lágrimas de este mundo han sido causadas por un pecado de los primeros pobladores, y en su torpeza para analizar la parábola, han llegado a decir que Cristo vino a lavar con su sangre toda mancha. Si tal afirmación hubiera sido cierta, ¿por qué, a pesar de que aquel sacrificio ya fue consumado, los hombres siguen pecando y también sufriendo? Jesús vino a la tierra para enseñar a los hombres el camino de perfección, camino que enseñó con su vida, con sus hechos y con sus palabras. Después de la partida del Maestro, los discípulos conmemoraron el sacrificio de su Señor tomando el vino y comiendo el pan que simbolizaban a aquel que todo lo dio por amor a la humanidad. A medida que los siglos pasaron, los pueblos divididos en religiones dieron diferente interpretación a mi palabra. Hoy vengo a deciros cuál fue mi sentir en aquella hora, en aquella cena, donde cada palabra y cada acto de Jesús fue lección de un libro de profunda sabiduría y de infinito amor. Si tomé el pan y el vino, fue para haceros comprender que ellos son semejantes al amor, que es el sustento y la vida del espíritu. Y si os dije, haced esto en memoria mía, quería decir el Maestro que amaseis a vuestros hermanos con un amor semejante al de Jesús, entregándoos como verdadero sustento a la humanidad. Jesús no solo os entregó su palabra, sus enseñanzas y obras no fueron tan solo parábola o sentido figurado. Si a sus discípulos por encontrarse doctrinados les representó con pan y con vino su cuerpo y su sangre, al siguiente día, delante de un pueblo, entregó su cuerpo y derramó toda su sangre, para dar a comer el pan de vida eterna, el del amor perfecto, a toda la humanidad. Todo rito que de estas enseñanzas hagáis, será estéril. En vuestra vida deberéis llevar a la práctica mis enseñanzas y ejemplos. He allí lo difícil para vosotros, mas en ello es donde existe el mérito. Jesús os enseñó la caridad, la mansedumbre, el amor. Vino a enseñaros a perdonar de corazón a vuestros enemigos, a deciros que deberíais huir de la mentira y amar la verdad. Os manifestó que tanto el mal como el bien que recibieseis, lo pagaríais siempre con el bien. Él os enseñó el respeto a cada uno de vuestros semejantes, y os reveló la forma de hallar la salud del cuerpo y del espíritu. A honrar con vuestra vida el nombre de vuestros padres, para que a la vez podáis ser honrados por vuestros hijos. He aquí algunos de los mandatos a los que debe ajustarse todo aquel que en verdad quiera ser cristiano. Para que aquella enseñanza encendiera la fe en los corazones, la acompañé de milagros para que pudiera ser amada por ellos. Y para que estos milagros fuesen más palpables, los hice en los cuerpos de los enfermos. Sané a los ciegos,
a los sordos, a los mudos, a los paralíticos, a los poseídos, a los leprosos, y aún resucité a los muertos. Cuántos milagros de amor hizo Cristo entre los hombres. Sus nombres los recogió la historia para ejemplo de futuras generaciones. Hoy vengo a daros nuevamente mi palabra. Su esencia es la misma que la que os entregué en el segundo tiempo. Vengo a hablaros con el mismo amor. Vengo a mostraros una vez más el camino para llegar al Padre. Os vengo a enseñar con el mayor desinterés. He aquí vuestra vida como un calvario, discípulos. Todo aquel que quiera imitarme, seguirme y llegar hasta mí, tendrá que vivir con pasión y beber el cáliz de hiel y de vinagre. Yo he de veros habitando en mi seno, en lo más alto de la escala de perfección, después de haber cruzado los áridos y desolados desiertos de vuestra restitución, después de haber salvado las encrucijadas de las pasiones y de haberos librado de las olas del mar embravecido. Pasará el dolor, las luchas, y llegaréis al fin a la mansión donde existe la paz verdadera, la dicha no presentida por el corazón humano, y donde brilla la luz de la sabiduría infinita. Bienvenidos sean, queridos hermanos. Después de pasar estos días de recordación de la pasión que sufrió en el segundo tiempo el Divino Maestro, el Cristo encarnado, para darnos ejemplo perfecto de cómo poder comportarnos en esta tierra para poder alcanzar su gloria, haciendo el bien, perdonando y aceptando la voluntad del Padre. Se ha escogido este tema, el significado de la manifestación de Jesús en el segundo tiempo y la misión de sus discípulos en el tercer tiempo. Los textos están tomados de los 12 tomos de Vida Verdadera, que contienen las cátedras dadas por Dios a través del cerebro de sus portavoces escogidos, del 1 de septiembre de 1866 al 31 de diciembre de 1950, manifestación dada en la República Mexicana, en diferentes recintos, templos y casas de oración, y dejado como su tercer testamento para toda la humanidad. Dios es el que nos habla en esta palabra y nos dice: dije en el segundo tiempo a mis apóstoles, si no me fuese, no vendría a vosotros el Espíritu Consolador. Con ello quise decir, si yo, Jesús, en cuerpo, no me fuese, no podría venir a manifestarme a vosotros en espíritu, pues el Espíritu Consolador, el Espíritu Santo que os prometí, soy yo, es mi palabra, es mi mensaje de amor. En esta era, ya no es Jesús hombre el que viene hasta vuestro mundo, en pos de los pecadores y necesitados. Ahora es Jesús Espíritu el que se manifiesta a la humanidad. Nadie me espere ni me busque en forma de hombre, como vine en el segundo tiempo, ni me busquéis a través de las figuras hechas por manos humanas. Vengo nuevamente a enseñar a los hombres, no a aprender de ellos. El Verbo Divino que habló a través de Jesús es el mismo que ahora vuelve a vosotros para continuar su obra. He venido a comunicarme por medio de los hombres y mujeres elegidos por mí. Moisés, Jesús y Elías representan las tres fases en que me he manifestado a vosotros. Sobre la doctrina espiritualista, nos dice que ha sido entregada en 3 tiempos, en 3 eras diferentes, pero conteniendo el mismo mensaje de amor. Escribid mi palabra para las generaciones venideras y cuidaos de no equivocar mis mandatos. No quiero que mis nuevos discípulos, aquellos que solo conocerán mi palabra a través de los escritos, encuentren imperfecciones en mi enseñanza por vuestra falta de preparación. En este libro que os he confiado, he reunido mi palabra revelada en 3 tiempos. He venido a vosotros en 3 tiempos para adoctrinaros,
y esta es la tercera en que os estoy reuniendo para comunicaros mis últimas enseñanzas. Hoy alcanzaréis a comprender con la luz de mis lecciones mucho más de lo que antes habíais conocido. Yo os presentaré ante la humanidad como mis servidores, como los espiritualistas trinitarios marianos del tercer tiempo. Los espiritualistas, porque seréis más espíritu que materia. Los trinitarios, porque habéis recibido mi manifestación en 3 tiempos. Y marianos, porque amáis a María, vuestra Madre Universal. En vuestras manos he depositado mi ley en 3 tiempos. Mi obra es la misma que os entregué desde el primer tiempo, cuando os confié las tablas de la ley por conducto de Moisés, y él fue vuestro guía en el desierto por 40 años. En el segundo tiempo, Jesús vino a dar cumplimiento a esa ley para redimir a la humanidad. Y en el tercer tiempo, nuevamente he venido como Espíritu Santo a explicaros la misma ley. Nos comenta que su doctrina ha sido falseada, adulterada y mal comprendida. Mi verdad revelada en mi doctrina ha sido falseada por los hombres y algunas revelaciones han sido ocultadas. Mi doctrina fue adulterada, mis enseñanzas también torcidas y mal interpretadas. El cumplimiento de los hijos y su culto no eran lo que el Padre había mandado, y fue menester volver entre los hombres, cumpliendo con una promesa, porque yo de antemano sabía que mi presencia era necesaria entre los hombres de tiempo en tiempo. He aquí el por qué he venido. Y sobre la finalidad o el objeto de su doctrina, nos dice en su bendita palabra: mi doctrina viene a regeneraros, a fortalecer a vuestro espíritu. Sabed que la finalidad de mi doctrina espiritual es el perfeccionamiento de vuestro espíritu. Toda mi doctrina tiene por finalidad descubrir ante vuestros ojos todo lo que encierra vuestro ser, porque de ese conocimiento nace la luz para encontrar el camino que lleva hacia lo eterno, hacia lo perfecto, hacia Dios. He ahí los cambios que se verificarán por causa de mi doctrina. El poder material quedará aniquilado, la ciencia confundida, la soberbia humillada y las pasiones retenidas. Procurad que la semilla que vais a sembrar sea pura, como yo os la he confiado. Esta palabra ha llegado a la humanidad para enseñar a los hombres la comunicación de espíritu a espíritu que sus religiones no les enseñan, y que este mensaje es la luz divina que os revela todos los atributos espirituales que poseéis. Lo único que persigue mi obra es la espiritualidad de todos los hombres. Nos habla sobre Jesús, sus 2 naturalezas, la humana en el Hijo del Hombre y la divina Cristo, nombrada como el Hijo de Dios. 2 naturalezas hubo en Jesús, una material, humana, criada por mi voluntad en el seno virginal de María, a la que llamé el Hijo del Hombre, y la otra divina, el Espíritu, el cual fue nombrado el Hijo de Dios. Cristo, el Verbo de Dios, fue el que habló por boca de Jesús, el hombre limpio y puro. Jesús, el hombre, nació, vivió y murió, mas por lo que toca a Cristo, Él no nació, ni creció en el mundo, ni murió, porque Él es la voz del amor, el espíritu del amor, la palabra divina, la expresión de la sabiduría del Creador, que ha estado siempre con el Padre. En cuanto hombre, tuvo manifestaciones propias del ser humano, sentía y sufría como hombre. Así, a través de aquel varón justo y puro, pudo manifestarse Dios como hombre. Habiendo concluido Jesús su misión, retornó al Espíritu Divino. En verdad os digo que Cristo no nació en vuestro mundo, puesto que es uno con el Padre. Quien nació en vuestro mundo y tomó carne de un seno de mujer, fue Jesús, el hombre, el cuerpo bendito que fue mi instrumento y mi intérprete, para que la humanidad me viese y me escuchase. Yo, Cristo,
El que os habla, fui en Jesús. Yo le di vida, le fortalecí y le inspiré. Sobre Jesús el Cristo, el Verbo de Dios encarnado, nos dice: en el segundo tiempo, me hice hombre por amor a la humanidad. Aquella carne fue obra de mi espíritu. El espíritu que animó a Jesús fue el mío propio. Vuestro Dios se hizo hombre para habitar entre vosotros y dejarse mirar. Sentí en cuanto hombre todos los sufrimientos humanos. ¿No podéis decir que yo nunca he sentido el dolor humano y por ello no os comprendo? Por eso me hice hombre y sufrí, para daros ejemplo en cada prueba y en cada trance. Yo soy el ejemplo y el libro. Oíd a Cristo nuevamente, porque Él es el camino, la verdad y la vida. Yo, el Verbo, encarné en Jesús para enseñar a la humanidad una doctrina de amor y de justicia que partía de la ley entregada por el Padre a la humanidad en tiempos atrás y la enseñanza de espiritualidad que os estoy revelando en este tiempo es para enseñaros el cumplimiento de la doctrina de Cristo. Y sobre las enseñanzas de Jesús el Cristo nos manifiesta en su palabra. Estudiad la vida de Jesús en la tierra y encontraréis una profunda e inolvidable lección de humildad. Jesús os enseñó la caridad, la mansedumbre, el amor. Vino a enseñaros a perdonar de corazón a vuestros enemigos, a deciros que debéis huir de la mentira y amar la verdad. Os manifestó que tanto el mal como el bien que recibieseis lo pagaríais siempre con el bien. Durante 33 años viví en el mundo para que el hombre palpara la perfección y los ejemplos de su Señor, al cual podía contemplar de cerca, y para que aprendiese a imitarme en todo momento. Os enseñé el amor a Dios, así como el cumplimiento de sus leyes. En Jesús, el mundo miró a su Dios humanizado. De Él solo recibieron los hombres lecciones de amor, enseñanzas de infinita sabiduría, pruebas de justicia perfecta. En Jesús, el mundo vio a un Padre que todo lo da por sus hijos, sin pedir en cambio nada para Él. El último suspiro que exhalé en la cruz fue el perdón divino. Jesús vino a enseñarnos el amor, mas cuán pocos saben amar en su nombre. Mi reino no es de este mundo, os digo nuevamente. El templo del Espíritu Santo no tiene cimientos materiales, no tiene altares en la tierra. Y nos menciona preciosas enseñanzas a través de Jesús. Nos pregunta: ¿cuándo serán los hombres verdaderos discípulos de Cristo? Yo a través de Jesús siempre os enseñé la obediencia, la humildad y la caridad. He ahí el camino. En mi manifestación a través de Jesús os anuncié la venida del Espíritu Santo, sin poder ustedes comprender que al hablaros del Espíritu Santo os estaba hablando del Dios único, el cual estaba preparando el tiempo en el que había de comunicarse espiritualmente con los hombres a través del entendimiento humano. Discípulos amados, si en verdad queréis ser grandes y fuertes en espíritu, ¿por qué no me imitáis en las obras que hice a través de Jesús? A través de Jesús os enseñé a dar a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. Mas para los hombres de hoy, solo existe el César y a su Señor nada tienen que ofrecerle. El materialismo ha envuelto a la humanidad. De muchos corazones se ha borrado mi nombre. Los hombres se olvidan de orar, que es la forma espiritual de conversar con Dios. Mi doctrina y mis ejemplos a través de Jesús se han olvidado, y quienes tratan de perseverar en mis lecciones y de cumplir con mi ley, lo hacen por medio de cultos idólatras. ¿Es así como debe de cumplirse mi ley? Y oráis, pueblo, porque os habían dicho que todo el que se presentara ante el Padre llevando en su espíritu una grave falta, no sería perdonado,
y tendría que sufrir una condena eterna más. ¿Cómo habéis podido concebir tal monstruosa mi justicia divina? ¿No os disteis cuenta de que a través de Jesús demostré que mis palabras más tiernas y mis más dulces miradas fueron para los que más habían pecado? Han pasado muchos siglos desde el día en que os di mi palabra y mis últimas recomendaciones a través de Jesús, y hoy aparezco ante vosotros como Espíritu Santo, cumpliéndose mi promesa. No he venido a humanizarme, vengo en espíritu. Cristo fue mi verbo que os habló a través de Jesús. El Espíritu Santo que hoy os habla, también soy yo, porque un solo Espíritu Santo es el que existe, un solo verbo, y ese es el mío. Os dije a través de Jesús, los hijos del pueblo de Dios, los hijos verdaderos de Israel, son los que aman la verdad, los que cumplen la ley, los que aman a Dios en sus hermanos. La buena nueva de este tiempo llegará a todo corazón y a todo rincón de la tierra. El mensaje que os di a través de Jesús en el segundo tiempo ya ha sido del conocimiento de la humanidad. Sobre aquella bendita simiente vendrá el riego fecundo del espiritualismo a iluminar y a esclarecer el mensaje de los tiempos pasados. Al que siente el dolor de su semejante, al que viva las pruebas de su hermano, le será concedido que con su oración y sus palabras le sea levantada la purificación que pesa en aquellos seres por quienes interceda o sufra. Me encontrará convertido en alimento, en sustento lleno de buen sabor y de vida. Y se despide como siempre, mi paz sea con vosotros. Hermanos, que estas palabras que nos da Dios en su tercera revelación nos sirvan para comprender a Jesús, el Cristo, el Verbo hecho hombre, a comprender sus lecciones y a imitarlo con su ejemplo perfecto. Bendiciones para todos mis hermanos. Las opiniones y comentarios expresados en este programa son responsabilidad del conductor e invitados, sin representar necesariamente la postura o ideología de Grupo Om Radio.